Hola a todos, otro día más, ya el domingo, mañana lunes empieza una nueva semana, entonces será una semana, el inicio de una semana menos para volver a la normalidad, que esperemos que sea lo más pronto posible. Hoy vamos a hablar con Diego Pérez, vicepresidente del Club 205, porque el otro día la verdad que la charla estuvo bastante entretenida y se nos quedó algunas cosas en el tintero y yo creo que bueno, es buen momento para volver a hablar otra vez de este coche. Entonces, pues yo creo que vamos a hablar un poco de las diferentes fases que hubo durante el tiempo que estuvo en el mercado y sobre todo vamos a hablar un poco de las preparaciones que se le pueden hacer a este tipo de coches. Estamos de acuerdo que hay mucha gente que le gusta el estilo de serie, el estilo OEM, y hay otra gente pues que, oye, los quiere preparar ya sea a nivel de suspensiones, frenos, llantas o incluso cambios de motor para mejorar su rendimiento, ¿no? Entonces, a ver si se conecta ya Diego del Club 205 y comenzamos a hablar de esto. A ver, mira, ya le vamos por aquí. A ver si me manda la invitación. Aquí está. Hola Diego, ¿qué Buenas. tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Sí, Aquí estamos bien. bien. Bueno, a ver si no tenemos problemas con el audio. Ya te Eso veo que has es. venido preparado con los cascos y demás. A ver si voy a subir Sí, un a ver qué poquito el tal. volumen, también para oírte mejor. Bueno, ¿qué, Si cómo es que el otro vas? día tenía apoyado el teléfono y yo creo que se comunicaba altavoz con micrófono, Sí, pero entonces. bueno, Pero bueno, a ver si nos sale mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? sí. Bien. Bien, dentro de lo que ¿Qué, cabe. qué vamos a decir, verdad? Claro. Bueno, pues estaba un poco comentando con la gente que ya estaba uniéndose y demás. Pues bueno, que el otro día al final hablamos un poco de todas las versiones del 205, un poco pues la historia de vuestro club, la historia de los diferentes modelos y versiones que hubo de este coche. Y hoy, pues bueno, creo que es buen momento para repasar un poco esas cositas que se nos quedó ahí en el aire el otro día, sobre todo a nivel de preparaciones y modificaciones. Pero yo creo que, si te parece, vamos a empezar un poco por un tema que el otro día también hablamos, pero al final, pues por el tiempo fueron pequeñas pinceladas, que es acerca de las fases que hubo durante el tiempo que estuvo este modelo en el mercado, que también creo que es algo Sí, interesante, ¿no? Los diferentes cambios que pudo haber, tanto a nivel de estética como a nivel de equipamiento y demás. Entonces, ujú, este coche nace en el 84, bueno, se comercializa en España en el sí, 84. Entonces, eso es. creo que es hasta el 91 cuando es la primera fase, o es antes o después. Antes, la primera fase es hasta el 88. Ajá. Mediados del 87, 88. Eso es lo que nosotros denominamos como primera fase. Uh-huh. A partir del 88 hay un ligero restyling, hay quien ahí toma ya segunda fase, otros que no. Yo lo denomino fase uno y medio, ¿no? Algo intermedio, un pequeño restyling general. Porque entiendo que a lo mejor algunos de esos coches picaban algo de la fase primera, por así decirlo, y otra parte de coches Sí, de los restyling, ¿no? Entre comillas. sí, bueno, mejoraron un poquito, no mucho, pero bueno, mejoraron un poquito sobre todo a nivel estético y bueno, a nivel calidad interior se Uh-huh. nota un poquito. Entonces, bueno, pues tenemos esta primera fase desde el 83-84 hasta el 88, del 88 hasta el 90 un ligero restyling interior y a partir del 90 pues los ligeros cambios estéticos. Uh-huh. O sea, que Eso es más o digamos que menos tanto la fase generalmente, primera como la fase 1,5, por así decirlo, a nivel eso es. estético, o sea, es decir, que tú puedas diferenciarlo por fuera es complicado, o sea, sobre todo interior. Sí, son muy pequeños, exteriormente muy poquitos detalles. Los espejos retrovisores, que son los de primera fase son como más planos, más rectangulares, y los de segunda fase son tipo bus, más redondeados. Y bueno, el portón trasero es un detallín que, bueno, los que somos un poquito más frikis lo diferenciamos mejor a la primera vista, pero bueno, la parte de arriba del cristal, pues en la primera fase era completamente lisa y en la segunda fase hace como un mini spoiler pequeñín, la chapa, un bordecito. A nivel estético apenas hay muchas más diferencias. Uh-huh. A nivel interior sí, a nivel de interior ya cambiamos salpicadero por completo, el material de salpicadero es muchísimo mejor de la segunda fase. Eh, Podemos también contar las manetas de intermitentes, cambia un poquito por O dentro. sea, que lo hacían un poco más ergonómico, ¿no? Por así decirlo. Sí, un poquito mejor visual también. Al final de uno a otro, pues es lo que comentábamos también, que
aun siendo un coche nacido a principios de los 80, parece que comparas de uno a otro y hay bastante más alto en tiempo, ¿no? Bastante más moderno de la segunda fase. Claro, imagino que también al final el diseño exterior realmente, como en ese sentido, yo creo que no se quedaba obsoleto porque fue muy en consonancia tanto de los 80 como incluso de los 90. En este caso yo creo que al final lo que pretendían es remodelar el interior para ofrecer más comodidad al usuario o al cliente, ¿no? Eso es. De hecho, la primera fase, si te fijas, hay un modelo de Peugeot que no llegó a España, que es el 305, y son muy similares. Es un salpicadero que no es exactamente igual, pero claro, tomaron un diseño que ya había, ¿no? Y bueno, lo hicieron un poquito más pequeñito, lo metieron y no lo trabajaron mucho más. Entonces, nos están comentando por aquí que eso lo íbamos a hablar ahora. El tema de pilotos es también una forma de diferenciar el fase 2, ¿no? Que ya es cuando adelante van transparentes, ¿no? Y atrás van la franja, digamos, del intermitente oscurecida. Pasa a ser el diseño, o sea, a ver, en la primera fase tenemos intermitentes naranjas y la marcha atrás incluida en los pilotos principales. En la segunda fase, el piloto de marcha atrás pasa al faldón inferior, al lado de la antiniebla, al lado derecho, y el diseño es, primero, el intermitente blanco y lo que son luces de posición y freno lógicamente rojas, tipo L, como un 405, por ejemplo, para asemejarlo a la gama. Y luego los últimos fase 2, esto ya es un poquito más fricadas y tal, pero bueno. No, hombre, pero los últimos de eso fase se trata para conocer un poco todos los secretos, ¿no? Que al final de esto se trata, claro. Los últimos fase 2 sí que ese piloto blanco de intermitente trasero se oscurece un poquito, es un poquito más negro. Por eso muchas veces pues, se puede ver por la calle a alguno que le han cambiado solamente un piloto, que uno es blanco y el otro es negro, canta un poquito más a la vista. Entonces, para aclararlo un poco, la fase 2 empieza con la tulipa, con la media tulipa del piloto trasero blanco, transparente, y las últimas unidades ya van con un piloto más oscurecido. Un poquito más oscurecido, sí. Y adelante se mantiene siempre ya con transparente. Eso, se mantiene ya transparente los delanteros. Eso es. Nada más, eso fue a mediados del 90 y fue el único cambio. O sea, la fase, el restyling general grande fue el cambio de fase 1 a 1,5. El cambio más grande. Vale. La fase 2 general ya es solamente el cambio estético de los pilotos, no tiene mucho más. Y luego, bueno, ¿hasta qué lleva la fase 2? La fase 2 va desde el 90 hasta el final, hasta el 98. Y luego, o sea, que no hay fase 3. No, vale, por eso... Pues claro, yo había leído por ahí que en algunos coches lo denominan fase 3, entonces también es una cosa que quería aclarar contigo. Entonces, exactamente, ¿cuál se podría empezar a lo mejor una 2,5 o cuál es la fase final? Claro, nosotros siempre hablamos de una fase 1 y una fase 2. Por eso yo llamo fase 1,5 a ese intermedio entre el 88-90 en el que cambian salpicaderos, retrovisores y demás sin llegar a cambiar pilotos. Nunca se ha llegado a considerar como una fase intermedia, sino como una transición. Pero realmente no fue una transición porque fue un cambio que se hizo a partir de una fecha en el 88 y volvió y no se finalizó hasta el 90, ¿no? En esos 2-3 años, 2 años y poco, fue fijo. No fue un tiempo en el que poquito a poco iban cambiando. Entonces, a lo largo de la fase 2 hemos comentado los cambios estéticos, sobre todo de intermitente, que pasa a ser más oscurecido. ¿Y dentro hay algún cambio durante el desarrollo de esa fase 2 o eso se mantiene? Se mantiene, sí que hay detalles. Pues, por ejemplo, los modelos más básicos de salpicadores de color gris. Los últimos eran de color negro. De hecho, los GTI, por ejemplo, de principio eran grises también, aunque adelantaron un poquito este cambio a negro. Era un poco, pues, modernizarlo un poco, un interior más... Daba la sensación de mayor calidad. Incluso también los modelos más básicos, el salpicadero es de plástico por completo, pero los que van un poquito mejor equipados llevan como una especie de recubrimiento no un plástico sintético, pero como una especie de funda, un poquito más blandita. Es muy curioso también. No, pues al final es interesante porque entiendo que, claro, mucha gente a lo mejor puede hacer incluso también modernizarse ellos mismos el 205, claro, de que vas a un desguace, de compras un salpicadero y demás y se lo montas. Hay un detalle también, bueno, esto ya es un poco más interior, pero bueno, el sistema eléctrico, es bastante curioso esto, porque cuando vas a cambiar una puerta, te encuentras, mucha gente se ha encontrado con que, anda, si el paso de cableado interior de la puerta al coche es diferente. Claro, ¿y ahí cómo lo solucionas? Claro, de principio los cables pasaban de la puerta al coche sin ningún enchufe ni nada, pasaban directos. Sin embargo, a partir del 92, como un coche moderno, es un enganche rápido.
Entonces, claro, te encuentras a cambiar la puerta y dices, joder, pues mi coche lleva el enchufe, este no, Ya, o a la inversa. ya. Entonces ahí tienes que Es hacer un un detalle poquito también de curioso. brico, ¿no? Supongo. Sí, claro. Es un Bueno. detalle también curioso. Bueno, hombre, pero también lo que hablamos es bueno comentarlo, ¿no? Pues para todas esas Mm. personas que a lo mejor ya sea no estén en el club o estén y bueno, entiendo que no lo desconocían, ¿no? Pero por si acaso, pues oye, al final todo este tipo de detalles son interesantes pues, para todo amante Sí, del 205. Vale, o que hemos hablado compres de una fase. unidad y te encuentres, igual compras una unidad y te encuentras que una puerta va de una manera, a la otra le han hecho una ñapa de otra y dices, anda, ¿y esto Claro, por que qué? ahí es Pues ya cuando ya puedes saber tienes un que poco, investigar todo esto y es cuando surge la duda de si claro, este coche ha tenido golpe, de qué realmente fase es. Ya, ya. claro, son detallitos que pueden hacerte sospechar. Bueno, y ya respecto, si quieres, a los motores, nos metemos de lleno. Yo creo que al final a los más forofos o a los más Sí, quemados, vamos a decir, es lo que, lo que interesa. El otro día también hablando contigo y demás, después ya me explicabas un poco de la historia en profundidad de todos los motores. Entonces vamos a ver ujú. si me enteré. Tenemos en un origen los Talbot. Eso es. Luego, Esto es en España, en esto España, solamente en España. claro. Eso es, Después pasan los TU que sustituyen a eso estos es. Talbot, ¿no? Que digamos serían también Paulatinamente los van sustituyendo. los que equipan también al rally y demás, ¿no? Y Efectivamente. luego pasaríamos al XU, que son Ujú. los del GTI, y los XU-D, que son los diésel. Eso es. Vale, o sea que hasta ahí tenemos el esquema Más hecho. o menos me has entendido, sí. Bueno, Además, luego, esto dentro de cada motor, pues claro, tienes diferentes cilindradas, diferentes códigos de motor, te claro, puedes entiendo hacer un que poquito el ya. lío, pero bueno, Claro, entonces para digamos, meter a la gente en concepto, estos son códigos de motor. Luego ya imagino que llevarán diferentes sí, nomenclaturas, lo que hablamos, en función de eso es, si la cilindrada, etcétera. Entonces, eso dentro es. de los GTX, ¿se puede Ujú. potenciar mucho más un GTX o no merece la pena hacerle nada? A día de hoy es más complicado. Me explico. El motor Talbot era un motor ya anticuado incluso en la época. Era un motor que desciende de los Inca 1000, Inca 1200. Entonces, bueno, en su momento había muchísima competición con estos Inca y había muchísimas piezas que se podían intercambiar entre unos a otros. A día de hoy no hay tanto mercado de piezas ni nuevas, muy pocas, y de segunda mano, pues muy cotizadas o muy pocas también. Ya. Entonces, bueno, es un poquito más complicado. Se le puede hacer lo típico, o trabajar un poquito en misión, escape, pero realmente no hay una serie de piezas como en los modelos que vamos a hablar ahora, los demás motores, que sí que tienes muchísima más variedad. Y Es un poquito existe, más hay difícil. gente que a lo mejor, o se puede meter a lo mejor un motor TU en un GTX y potenciar ese motor TU, o ya para que haces una obra metes otro motor. Se podría cambiar un motor por otro. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Los chasis que equipaban motor Talbot a los que equipan motor TU, el soporte del coche es diferente. Es un detalle que no tiene demasiada importancia porque simplemente poner un pequeño calzo para que la altura del nuevo motor no quede demasiado caído. Ajá. Es un detalle también a tener en cuenta, que es diferente, no es llegar y meter. Claro, o sea, que de cara a hacer este Cambia un swap poquito. hay que tener en cuenta una serie de cosas que no es plug and play, de que Eso llegas, lo es. metes y arrancas y te vas. Sin embargo, por ejemplo, la cuna motor sería compatible para un XU. Para un TU no, pero para un XU sería compatible. Joder, curioso. ¿Sí? Y luego ya, dentro de los TU, Uh -huh. pues eso, entiendo que la mayoría de esa gente que los modifica, o si los modifican, es gente con rally. Sí. Bueno, yo por ejemplo partí de una base 1100 Y ya de ahí y empezaste a metí modificar. claro, empecé a modificar. En Mundo TU hay un montón de opciones. Incluso puedes mezclar piezas de un motor con otro y hacer verdaderos injertos. O sea, se pueden conseguir cosas muy chulas. Claro. Y es un motor que, claro, desde el año 87-88 hasta, me parece que fue 2013 o 2014, se siguió comercializando en pequeñas evoluciones, ¿no? Entonces, bueno, hay bastante mercado de piezas, tanto de recambio como de preparación, porque es un motor que ha utilizado el Saxo, el Sara, el 306, pues tienes muchísima gama Claro, que me imagino que eso es lo que te comentaba, que en su día el que yo tuve de competiciones lo que le hicieron. Entonces le metían un bloque 1006 TU, pero le conservaron la culata del 1003. Eso era lo más típico que se solía hacer en los rallies. El 1300 original del rally, no sé si lo comentábamos el otro día, es un motor que lo da todo en altas. O sea, por encima de... No lo puedes dejar de bajar de 4000 vueltas porque se muere. Entonces, claro, con un 1600 o un bloque de mayor cilindrada consigues tener más fuerza en bajas. Claro.
sigues manteniendo un poquito esa rabia en altas con la culata del 1003 y sus carburadores, pero ya tiene un poquito más de tienes un compresión. poquito más de... También, y tienes también un poquito pues, más de fuerza abajo. Si te equivocas de marcha o lo dejas caer un poquito de vueltas, sabes que vas a tener esa salida que con el 1300 no tenías. Lo único, hay una diferencia también principal. Los 1100, 1300 y 1400 de 85 caballos son bloque de aluminio. Había 1400 de 75 y el 1600 que son de fundición. Esto, claro, significa que le estás metiendo más peso al morro. Yeah. Y las cajas de cambios, hay 2 tornillos que no coinciden. O sea, que... Si cambias una caja de aluminio o una de fundición, no coincide exacto. No es llegar cambio el bloque y ya está tampoco, entre comillas. O sea, que si cambias el bloque, lo suyo es meterlo con la caja que viene acoplada a ese bloque. Exactamente. Ya tienes que ya no te vale la caja del rally. Tienes que buscar pues, una de esas o la que mejor se cuadre a tus necesidades. Yeah. Claro, pero como dices al final, claro, como se utilizan tantos coches, realmente es fácil encontrar recambios, entre comillas. Muchísimo. Y a relativamente buen precio, está muy bien. No, pues al final, y se consigue, es decir, yo como siempre digo, a la hora de meterte, ya sea en un swap o en tocar el motor, merece la pena, es lo que decimos, en un rally tocar el motor, o sea, ¿ganas muchísima mejoría o tampoco es algo muy loco? Aquí hay un poquito de opiniones dispares. Está claro, está el purista que dice, no, mejor dejar el 1300 porque, claro, tiene su esencia de que sea lo de todo en altas, tal. El peso, pues, al final cuenta en paso por curva, que era la principal ventaja de un rally. Entonces, claro, hay quien dice, no, es que yo mejor un 1600 porque es que si no me voy a equivocar de marcha por lo que sea y no sale el coche. Yeah. Es un poco, hay diferentes opiniones. O sea, que aquí como es un aspecto también que a la hora de buscar un rally hay que tenerlo en cuenta. Claro. Que no le hayan sustituido el bloque si lo buscas original. Claro, porque ahí también pierde valor. Porque si claro, un no rally es lo mismo. Ya, como decíamos el otro día, pues a lo mejor tienen precios en buen estado en unos 8.000 euros o 7.000 euros. Si encima le han cambiado el motor, pues no mola. Claro, y un motor de rally está súper cotizado, sin carburadores ni nada, llegan a pedir 800.000 euros por él. Solamente el bloque y culata. Y claro, ¿son fáciles de encontrar hoy en día o complicado? ¿Motores de rally? Sí. Complicado, bastante. Y eso que, como te decía, es una modificación bastante común lo de pasar a 1600. Debería haber muchísimos 1300 en venta. Ya. Y no se encuentra. No, muy poquitos. No, pues es bastante complicado encontrarlos. Es curioso, la verdad. Sí, porque al final, con todas las modificaciones que se han hecho, esos motores deberían estar regulados. Claro, tampoco sabemos, que esa es la otra parte, tampoco sabemos cuándo se ha hecho, porque si se ha hecho hace 15 años, que ahí la gente tiraba bloques y esto me sobra, ¿lo quiere alguien? No, al chatarrero. No vale nada, esto como no vale nada, ahí pues estamos. lo tiro y ahora, pues toda esa gente a lo mejor hemos tirado cosas, entre las que también me incluyo, cuando dices, joder, pues ahora me vendría muy bien. Y es la pena. Que yo creo que antes no lo teníamos en cuenta, pero decía, bueno, esto, si algún día lo encontraré. Y ahora realmente pues te das cuenta de que no es tan fácil encontrarlo. Muy, muy, muy complicado y súper cotizados. Motor pelado. Como ya lo busques carburadores, pues suma otros 400 euros. El colector otros 200. Al final, si compras un rally con un 1600 y le quieres meter su 1300 original, te tienes que gastar pues, 1.500 euros. Bien. No, pues eso es interesante también a tenerlo en cuenta, lo que decimos, ¿no? De cara al comprador, pues que también se fije, porque el código motor es accesible, es decir, lo ves medianamente bien. Sí, es bastante fácil de encontrar. Yeah. Lo único va por una chapita remachada. En los bloques de fundición, como el 1600 va grabado en el propio bloque, pero en estos bloques de aluminio es una chapita remachada. Bueno, pues mira, mira, pueden haberse diciendo por aquí que eres la digopedia, tienen razón. Pelotas, que son todos unos pelotas. Estos son los que te llaman a ti, ¿no? Para solucionar más o menos. Las consultas. Bueno, ya dentro de lo que decimos, hemos hablado de rally, ¿otros modelos que equipan el TU se les suelen hacer modificaciones o...? Sí, porque es relativamente fácil. En un motor TU es cambiar uno por otro, salvo por el detalle este que te comentaba de la caja de cambios. Antes, un momento, nos preguntan dónde lleva la chapa. Comenta que está en el bloque, sí. Pero es fácil verlo, ¿no? Sí, según miramos de frente, en la unión con la caja de cambios lleva una ventanita que es donde se regula el encendido. Pues justo al lado, justo en ese corte del bloque con la caja. Se ve bien. Y si nos metemos con una linterna, mejor, entiendo, ¿no? Sí, bueno, se ve. En el motor TU es un motor que va completamente recto. Los motores Talbot y XU van inclinados casi 50 grados en el vano.
pero como el TU va recto y tienes bastante sitio por delante y por detrás, pues se ve estupendo y se trabaja estupendo en él. Bueno, o sea, que también es otra de las causas, ¿no?, por las que mucha gente lo Sí, elige. es muy simple. Mira, nos comentan que lo mirará cuando acabe. Muy bien. A ver si Diego no nos está mintiendo, ¿no? A ver si vamos a pensar que es una Diego Pérez. No. Yo no engaño a nadie. Nada, es broma, Diego. Bueno, Nah. dentro de TUs, pues eso, 1004 y demás, o 1100, ¿no? Como tú partiste de una base del 1100, Sí. ¿qué posibilidades se le puede sacar? Pues mira, lo más sencillo y fácil es un 1400 de GT. Este 1400 es el mismo que equipaba el AX GT. De hecho, lo presentó ese coche. Es lo más sencillo porque mantienes un bloque de fundición, puedes utilizar la misma caja de cambios si quieres, aunque es recomendable poner la suya que es más cortita. A simple vista es un motor calcado, solo que con un carburador de doble cuerpo. Ya. Y anda ya bastante bien. Y bueno, se le puede trabajar un poquito más. Va bastante preto de por sí, pero bueno, aún se le puede rascar un poquito. A nivel de colectores o culata aún se puede... Y en términos de potencia de caballos, ¿qué puedes ganar más o menos? De 85 caballos originales, por ejemplo, los XGT de la Copa con un trabajo en escape, en culata y poquito más, lograban 95. Bueno, que es 95 una caballos, interesante. puedes decir que no es mucho, pero al final es un 205 de 700 y poco kilos. Claro, ahí estamos. Es que la ventaja de estos coches es el peso, realmente, claro. Claro. Pues al final son muy, Luego, muy bueno, ligeros. eso es lo suyo. Luego, pues hay algún compañero que se ha lanzado un poco pues con datos en la mano, ha liado a hacer fórmulas y cálculos. De hecho, pues mira, si cojo un bloque 1600, puedo coger una culata de 1400, ponerla, calcular la compresión, me paso, no me paso, tal. Pues hay algún compañero que tiene algún injerto así y le está dando 100, 100 y algo caballos y le va estupendamente. Ya. Sí, que al final es que es todo probar, realmente. Y luego una vez que lo montas, porque, pues ver que funciona bien y como demás. hay accesibilidad a bastantes piezas y demás y bastante información y muchísimos manuales sobre este motor y demás, pues puedes calcular bastante antes de llegar aquí si quieres las piezas. Porque entiendo que a nivel de encontrar esos motores 1006 y demás es factible a día de hoy, o también los precios sean... No mucho, porque son motores que realmente en desguace hay un montón. Entonces no es un motor que se hayan añadido particulares que luego se aprovechen para vender de segunda mano, ¿no? Motores, ¿no? No, en este sentido no, porque es que hay un montón. 306 ahora son coches que se ven por la calle, que van constantemente al desguace y no... hay muchísimos. Y además no es un motor pues que viniendo de esos coches se le haya maltratado generalmente. Claro, sí que puedes encontrar muy buena base en la que trabajar, claro, que no están quemados ni nada. Bueno, pues oye, eso es. ¿Algún dato más de los de TUs que se te... Yo ya te dejo a ti. Bueno. Bueno, se puede tomar pues eso, la opción de mantener una carburación de doble cuerpo como la del GT, poner los Weber de rally, se puede pasar a una inyección multipunto como puede venir un 306 o incluso los últimos 205 de gasolina ya catalizados de inyección y al monopunto. No son las mejores bases del mundo para hacer nada porque ni es carburación ni es inyección, es algo intermedio que no lleva una instalación eléctrica. Claro, entonces tenemos algún amigo que está ahí un poco, pues, le ha tocado esa base y claro, le cuesta un poquito más, pero bueno, porque a lo mejor lo haces pensando también en que de cara a carburación te vas a quitar un problema, pues de cara a regularlos, etcétera, y luego realmente tampoco al final te da quebraderos de cabeza, claro. Claro, así es. Bueno, pues pasando si quieres, vamos a dejar los GTI para el final, que yo esos son los temas los que más tengo interés, porque a lo mejor he podido conocer más de cerca los swaps que te he comentado y demás a 16. Diésels. O sea, realmente la gente... aquí alguno ya verá. Aquí alguno me va a ver hablar bien, que yo soy más de gasolina que diésel, me conocen bien. Bueno, los motores diésel derivan del motor XU de GTI. O sea, estéticamente a nivel de bloque y culata podríamos decir que son iguales o muy parecidos. El motor diésel que equipó el 205, la gran mayoría, fue todos el mismo. Fue el 1810, el archiconocido de la C15. Es el mismo motor. Luego hubo una versión... ¿Y qué potencia sacaba tirada? 60 caballos. 60 caballos. Atmosférico. Partimos de esa base. Vale. Luego hubo una pequeña tirada de los de turbo y plus de turbo. De estos plus de turbo ya sí que
hay muy poquitos, y de turbo, bueno, algunos se deja ver de vez en cuando, pero ya empiezan a tener también su cotización. Este motor es un 1800 igual, es el mismo, y desarrolla 78 caballos. Es el mismo motor que equipaba el BX y el 405, pero sin intercooler. Pasaba de 90 a 78. Bueno, no está mal, pero actualmente a la hora de, por ejemplo, hacer un swap en un diésel, no es el que más se busque. Directamente se va a la siguiente opción, que es el 1900 turbo diésel. Es el 1900 que seguimos conociendo también un 306 o Sahara o Santia. Que ese, yo creo que algunos Vitara también lo llevaban, ¿eran de 75 caballos? 90. 90. Los Vitara llevaban ese mismo motor, pero creo que llevaban un turbo de menor soplado. Estoy también metido un poquito en el mundillo Suzuki y por lo que he escuchado es... Claro. Es que un familiar, te lo digo, porque me suena que era un 1900 el de origen PSA y era un 75, yo creo. No llegaba a 90, me parece. Porque que 90 ya era el 2000 HDI. Hecho, PSA, de hecho, ese motor 1900 turbo de 75 caballos no lo llegó a utilizar. Tenían un 1975, pero era atmosférico. Es curioso que luego Suzuki pues les cedieran ese motor con un turbo de bajo soplado que no... Pero bueno, curioso también. El que se suele utilizar es el de 92, 94 caballos de Sahara, Santia. Es un motor que ya directamente en los diésel la gente se tira a un swap, ¿no? Sí, es lo más fácil. O sea, no merece la pena tocar Hace poco vi un vídeo de un chico que acababa de turbar con un turbo de un Golf 2, un 1008 atmosférico, y digo, eso no va a salir bien. Eso no va a salir bien porque comparando, por ejemplo, con las páginas de recambios de Peugeot y demás, la culata no es la misma. A nivel de bloque hay diferencias, como que llevan unos inyectores de aceite para refrigerar el pistón que el 1800 atmosférico no lleva. Al final no es lo mismo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, el 1009 estéticamente 1009 sí parece lo mismo, pero 90-92 caballos, vamos a decir, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué se le puede hacer y hasta cuándo podemos llegar? Pues esto es lo mejor de los diésel, y alguno, bueno, yo reconozco las cosas y las digo como son, aunque no me gusten. Estos motores, con abrirles un poco la bomba, o sea, lo típico que llega, abres un poquito el tornillito de paso de gasoil en la bomba, y abres un poquito la presión de soplado del turbo. Tenemos algún compañero que ha tenido un coche montado muy bien. De decir que con esa tontería de 90 a 100, 110 caballos se pueden llegar a sacar. O sea, es muy fácil de potenciar en ese sentido, ¿no? Ya. Y bueno, pues tiene un empuje que no tiene un gasolina desde más abajo. Al final, pues andan muy bien y en un peso muy contenido. Claro, es lo que decimos. Al final, los modelos que lo equipaban son modelos que no están maltratados. O sea que son una buena base. Bueno, es más difícil encontrar un turbo diésel de segunda mano que no tenga alguna kilometrada porque eran motores muy duros. Entonces, claro, al final el que lo ha tirado el coche ha sido bien porque se le iba la bomba, que sí que al final se suele ir con los años. Yo recuerdo hace 3 años, por medio también de un amigo de un familiar, me quedé con un Santia, un 1009 turbo diésel. Y al final se tuvo que ir al desguace por la bomba, porque luego se lo quedó otro amiguete mío y al final se fue por la bomba, porque empezó a perder. Y bueno, no estaba mal cuidado, pero al final prácticamente lo que te valía reparar la bomba, pues... Sí. Les pasa a los 1008 diésel atmosféricos, les pasa lo mismo. Son simplemente que las puntas de la bomba se van, empieza a gotear y bueno, pues tienes que desmontarla, llevarla a un bombero que las cambie. Desmonta la distribución, no es una avería gorda, pero claro, cuesta un poco de dinero. Y en un coche así que al final, pues, aunque sea duro, si la gente ya está un poco aburrido de él, ¿no? Claro. Pues, directamente lo cambia. Ya. El 1009 Turbo sí tenía también una pequeña pega, y es que solían rajar las culatas. No sé si era en algún modelo concreto, si fue por algún fallo que luego corrigieron o algo, pero sé que también tenían esa probabilidad. Ya. Hay algún compañero, por ejemplo, que lo montó con aire acondicionado y demás, y un día de verano, pues tirando del aire, tirando de dirección y demás, pues se calentó y le rajó. Ya. Y luego, ¿encontrar las culatas es fácil o no? Sí, porque es un motor que es muy fácil de encontrar. Al final, pero claro, que no haya sufrido tampoco ningún calentón es lo más difícil.
Ya. Sabiendo que arrastra este problema, pues es un poco arriesgado ir al desguace y la primera que veas que no haya sufrido este problema. A lo mejor sí merece la pena cogerlo, a lo mejor de un siniestro o lo que sea, que sepas que ese motor sí, no ha sido a lo mejor que por lo menos funcionaba hasta ese momento bien. Claro. Sí. Muy bien. Oye, pues no, interesante, ¿eh? O sea, porque al final, claro, te vas directamente, cambias el motor y ya de ahí ni te complicas. No tiene, es que realmente no tienes mucha más. Va bien ya. Bueno. Ya va bastante bien. No, hombre, al final le sacas, bueno, pues es una potencia que decimos, hombre, no es la potencia estratosférica, pero para mover el coche y pasártelo bien, me imagino que en circuito. También he leído por ahí que alguno le daba el pelo en el jarama a otro, no sé quién sería, pero... Se hablaba de que había turbodiesel GTI ahí pique, o sea que imagínate cómo iba el turbo. No, y además tiene que ser curioso también. He visto algún vídeo por ahí de algún francés un poco loco que le ha metido un HDI de 140 caballos, un 2000. Y eso claro, tiene que ser ya una obra... ¿Tienes que cortar algo del vano motor o entra directamente? Para estos XUR es directo. Claro, pero es meterlo directamente. Para meter un HDI tienes que ver alguna de... un HDI, yo por las fotos que vi, los soportes le cuadraban. A simple vista, las fotos que vi y algún vídeo por YouTube, le cuadra todo bastante bien. Pero claro, nivel electrónica completamente diferente y ahí tiene que ir una obra... meter en otro fregado. Interesante. Sí. Pero bueno, por poder, ahí está. Claro, a ver, si por lo que hablamos, teniendo tiempo, sitio, experiencia y oye, ir probando, no... Bueno, luego tenemos la pega de que esto es España, no es Estados Unidos, y a la hora de homologar, pues... Ya, bueno, esa es la otra parte, pero bueno, oye, al final... Pero bueno, tenemos que ir con ello. Bueno, pues ¿alguna cosa más a comentar o pasamos a los famosos XU? Oye, pasamos si quieres a la gasolina otra vez, que me gusta más. A mí personalmente me gusta más, pero bueno, también me parece curioso, ya te digo, el tema de... Sí, está muy bien. Yo reconozco que un turbodiesel va muy bien. Sí, bueno. Entonces, XU, GTI, en su mayoría. Tenemos un primer 1006 de GTI, ¿no? Eso es. Y luego 1009. Eso es. Dentro de 1,6, ¿qué sepa? En España, como tenemos tan poquitos, realmente no he llegado a ver preparaciones sobre ellos. Vale. Sí que, pues, bueno, hay compatibilidades, lo mismo, entre 1006 y 1009 hay compatibilidades, pero bueno, lo que más se suele hacer es pasar directamente ya a un 1009. Por ejemplo, ya dentro de 1009, los catalizados ya tienen diferencias a nivel de bloque, de culata. Ya dentro de esta misma categoría no se suele ni siquiera trabajar, se suele sustituir directamente. Claro, directamente lo metes. Porque tienen bastante más. Sí, debe haber muchísimas más diferencias de las que te podía parecer, de que fuera solamente un catalizador. Con el 1006 ocurre un poquito lo mismo. Con el 115, bueno, Peugeot Sport, pues en la época, pues te vendía un kit con culata rebajada, el chip de potencia, te lo subía a 125 caballos, pero vamos, no es lo más común trabajar sobre un 1006. Ya, o sea que al final es mejor directamente meterlo en 1.9 sí. y a correr. Y dentro de ese punto 9, estéticamente son iguales. Si es el no catalizado, mejor, entiendo. Sí, bastante mejor. Dicen que el catalizado pierde solamente 8 caballos, de 130 a 122, pero realmente dicen que es como si perdiera a los 30, o sea, como si se quedara en 100. Dicen que anda un poquito mal. No, que al final... Pero bueno. Bueno, ya. Que se nota. Me imagino se nota ahí bastante. Porque si luego en un momento dado, si se encuentra catalizado, merece la pena hacer la obra de convertir a no catalizado, pero bueno, ya si me dices que a lo mejor cambia culata, etcétera, es un poco más complicado, ¿no? Y de cara a homologar no puedes quitar ya un catalizador. Ya. Tienes que dejarlo. Entonces, pero bueno, hay tan poquitas unidades del GTI catalizado. El bloque XU del GTI, entiendo que el del GTI catalizado y no catalizado lleva otro código distinto. Sí, creo que el uno es D6B y el otro... No caigo ahora mismo, D6A o... Bueno, pero algo parecido, que hay diferencias, es diferente, sí. Sí. Y lo mismo, me parece que llevan una chapita remachada cerca entre la unión del bloque y la caja de cambios, una zona similar a la del TU. Que es fácil identificarlo. Sí. Bueno, y luego imagino que otro cambio importante ya es cambiar de motor, pero cambiar directamente a un 16. Válvulas. Bueno, a un 1009 se le pueden hacer cosillas. O sea, también se le pueden hacer más cosas. Sí. Vale. Al 1930 el otro día comentábamos que, bueno, que la inyección original daba problemillas a nivel de caudalímetro, de ralentí. ¿Qué es lo que se suele hacer? El ZX Volcane
llevaba el mismo motor 1930, pero en vez de tener electrónica G-Tronic, llevaba una Motronic. Esto elimina el caudalímetro por completo. Entonces hay mucha gente que cuando le ha dado ya muchísimos dolores de cabeza la inyección original, pone la otra. Es una obra también bastante importante. No solamente cambio la centralita del cableado y ya está. Tienes que cambiar volante, motor y bastantes cosillas, pero se suele hacer bastante. La respuesta ya no es exactamente la misma, digamos que es un poquito más progresivo el motor, es un poquito más suavizado, ¿no? Pero ya por lo menos te olvidas por completo de esos problemas. El caudalímetro de un GTI es carillo, entonces al final es una mejora que le puedes hacer. Meterte en la obra de la Motronic, también imagino que a nivel económico es dinero, ¿no? Claro. Si es lo que digo, si el caudalímetro, por ejemplo, te está dando muchos fallos, encontrar un caudalímetro nuevo es muy difícil. Venga a probar 300, 400 euros y ves que no resulta, que el ralentí sigue inestable, que no hay manera, pues al final te merece la pena de un siniestro de un ZX o de un despiece comprar esta inyección, hacer la obra una vez, cambiarlo y te olvidas. Sobre este motor, pues se puede preparar la culata, se puede preparar colectores. Hay un compañero que, por ejemplo, tiene cerca de 140 caballos y va de cine ese coche. O nuestro compañero Antonio de la Junta me parece que tiene alguna pieza de grupo A montada y va bastante bien ese coche también. O sea, que a lo mejor con una preparación media, ¿qué se le sacan? ¿Esos 10-15 caballos más o menos? Sí, se le puede rascar ahí un poquito, eso es. No está nada mal porque el GTI hay que dejar constancia también de que los 130 caballos que declaraba de origen no los daba casi ninguno. ¿En cuánto se quedaban? Todos daban 125, ahí, salvo alguna prueba que sí que llegó a sobrepasar 131, 132, la mayoría daban en torno a 125, por ahí, un poquito menos. Claro, y entonces con los catalizados también rebajaban aún más la potencia, ¿no? Claro, declaraban 122, pero reales, pues estamos hablando que igual... Claro, dicen que se nota bastante la diferencia. Entonces, de lo que Peugeot decía a lo que sea la realidad, igual hay bastante trecho. Bueno, imagino que esas cosas es mejor que pensemos que tienen 130 y así no... Sí, y ya está. Así no nos deprimimos. Algunas veces hemos hablado de hacer alguna concentración en algún banco de potencia y hemos dicho mejor que no, porque al final nos vamos disgustados a casa. Porque todos Vale, bueno, mejor así, sí. Así. Y luego pasamos ya, entonces, ¿hay alguna cosa ya más de esto o pasamos ya a los swap de 16? Bueno, se puede meter un árbol con más cruce, hacer alguna pequeña reprogramación en centralita, pero bueno, eso es generalmente esas son las... Que eso ya que nos vamos, a una preparación ya es media alta tirando a alta, entiendo. Sí, podríamos decir que sí, al cambiar el árbol de levas, pues claro, estás dándole que el motor respire mejor en altas vueltas, pero perjudicándole en bajas. Claro. Ya no tiene la misma utilización. Claro. Sí, porque me imagino, o sea, que ya deja de ser un coche usable a diario, que me imagino ya es un poquito más incómodo, ¿no? El motor de GTI ¿A nivel económico compensa meterte en ese tipo de fregados? Hay bastantes piezas también para XU. Igual que te decía que para TU hay bastante, para XU también lo hay. Todo depende de si quieres mantener los bloques de aluminio, que aquí también tenemos bloques de aluminio de fundición, y mantener ese peso delante un poquito más rebajado. Y al final el motor es el original, ¿no? Que lo hayas potenciado sigue siendo su motor. O sea, que entonces dentro de XU también hay bloque de hierro y bloque de aluminio. Sí. Interesante también. Porque, por ejemplo, ahora cuando pasamos a... Yo la verdad, a ver, yo entiendo que los bloques de aluminio de cara a peso, mejor, pero a mí siempre me han gustado más los bloques de hierro. Los veo más duros. Me imagino que puede parecer que son más duros. En ciertos modelos, en ciertos coches y según las experiencias de cada uno. Pero, no sé, a mí me dan un poco más de confianza basándome en las experiencias que he podido tener. Pero bueno, entiendo que, claro, también el peso es otro factor fundamental, claro. Sí. Al final se nota, bueno, los motores que se suelen utilizar para SWAT sobre esta familia XU, como puede ser ya el MI16, que es un 1009 también, pero con culate de 16 válvulas, es un motor que se acaba a 160 caballos. Que ahí lo cogen directamente del 405. Eso es, el 405 o 309-16. Antes se hacía bastante. Ahora se ha dejado de utilizar un poco este motor para SWAT, pero y de cara a meter ese motor, hay que hacer mucha... O sea, ¿entra en el vano directamente o hay que hacer mucha modificación? Sí. Entra directamente porque en sí es el mismo bloque con una culata mayor. O sea, soportes y demás, entra como el original, es exactamente igual.
Y luego dentro pasa lo mismo que con los TU, o sea, la caja, lo suyo es coger la que viene con el motor para evitar Pues aquí el la verdad que lío ya dudo un de poquito. hierro y fundición. Aquí ya estoy dudando un poquito, no El he hierro y aluminio, escuchado perdón. nada de que varíen la tornillería de una caja a otra, de un Ya. tipo de bloque a otro. Lo conozco más por Ujú. los TU que Kisu. Pero bueno, Ya. no, ahí sí que la verdad que no lo puedo asegurar. Sí que Bueno. sería lo suyo meter su caja y Ujú. ya Y está. así, y así, y así te Estará olvidas. mejor preparada para ese extra de potencia y al final también es un poquito de Claro. fiabilidad. Claro, porque ya luego realmente eso, con meter la centralita correspondiente, cableada correspondiente, no hay que Eso es. hacer muchos más injertos. Adaptar un poquito el escape quizás y Sí, ya bueno, está para aparte que de... coincida. Ujú. Sí. Y En entonces, Francia, ahora, por ¿qué es lo que ejemplo, más se está utilizando? Los de 167, los que llevan los Sara y demás, eso ¿no? es. Los RFS de 167 caballos. Es lo que más se está utilizando a día de hoy. Digamos Estos que es una motores, evolución de este tío, 1009 mejorada. los motores estos, los RFS, ¿están cotizados? Es decir, ¿la gente Sí, empieza a hacer negocio con ellos o todavía se pueden encontrar? sí, sí se hace negocio con ellos, sí, porque ya no es un motor que se encuentre. A ver, los MI16 tampoco se encuentran fácil, Sí, ¿no? pero los RFS, al final, un 306 GTI, hay muy poquitos. Claro, Sara VTS hay más y según llega un desguace se desmontan y se guardan. O ya. sea, es bastante complicado. Hay gente que, de hecho, como los Saras no están muy cotizados, el coche completo de segunda mano, Se lo compra se solo compra para el el coche motor. directamente de donante. Ujú. Sí, Bueno. ¿Y lo por compra qué? de donante, despieza y ya está. Ujú. ¿Y este motor, hay que hacer alguna cosa en blog o entra o hay que hacer algún injerto también? Entrar entra, pero por ejemplo, los colectores de escape, no sé si seguirás el canal de Petrolhead Garage, y no te lo Sí, recomiendo bastante, sí, sí, han los hecho estuve este, viendo este cuando cambio se sobre un hicieron 1100 en... a RFS. Sí. Pues por ejemplo, hay que hacer una pequeña plaquita que le da un poquito más de inclinación al colector de escape, porque si Ujú. no te pega en el vano motor, en la chapa Claro. del vano motor, no llega a entrar bien. Hay Ujú. que darle ahí un poquito, una chapita así, para Ya. inclinar un poquito el escape. Ujú. Porque Eso es luego, lo si mal principal. no recuerdo, ¿estos llevaban caja de 6 los 167? Los 306 sí, Ujú. los ARA no. Y Los los ARA son de 5 y los 306 son de 6. y ahí, ¿qué es lo suyo? ¿Y se puede coger una caja de Sí, 306 y meterlo directamente? ¿Y ahí la perfectamente, sin gente le ningún mete las problema. de 6 o mantiene las de 5? Yo por lo que estoy viendo y por recomendaciones de la gente mantienen la de 5, Ujú. porque la de 6, esa sexta es demasiado larga y Ya, la cuarta y quinta no están tan bien escalonadas como una caja de 6 velocidades de hoy en día. ya. Le hicieron un poquito como más desahogo y demás, entonces mantienen la de 5 que está mejor escalonada y ya está. Ujú. Y a unas malas, algún compañero lo que ha hecho es cambiar solamente el piñón de esta quinta, ponerle uno más largo y dejar una quinta velocidad de carretera y las demás pues bien escalonaditas para Sí, de cara a disfrutar. consumos y demás. Sí, Ujú. ¿Y eso es. cuánto puede rondar un motor de estos ahora mismo, más o menos? Yo de segunda mano, por lo que estoy viendo, 800.000 euros fácilmente. Ujú. Solamente el motor. Ya. Luego ya busca el cableado, centralita, la centralita hay que desbloquearla porque lleva eso el movilizador. Ujú. Es un motor ya bastante más moderno, claro. Ya. O sea que, te quiero decir, el precio del motor igual tampoco es mucha locura para lo que se puede conseguir, pero claro, luego al adaptarlo Sí, es donde tienes que hacer un poquito más de ingeniería. claro. Por suerte, bueno, hay alguna empresa que ya se dedica a hacer estas piezas de adaptación, ¿no? Como la placa que decíamos para el colector de escape y Ya. demás. Y bueno, Ujú. no son muy asequibles, pero están ahí las vías Sí, de que bueno, no que tienes que romperte la cabeza ya. a probar cosas y adaptar tú en tu casa. Ujú. Ya lo venden prácticamente el kit hecho para que lo puedas Ya. hacer. Y luego, a nivel de ejes y demás, ¿se suele meter lo de Ujú. 309? Se suelen meter trapecios delante. Ujú. En la cuna, aquí también hay que hacer un inciso. Hay dos tipos de cuna delantera del 205, dos tipos de puente delantero. Ujú. Uno que es normal, que lleva un único brazo, y el de GTI que lleva su brazo trapecio, que es más común ver hoy en día, con sus dos Sí. apoyos, su rótula y demás. Ujú. La cuna de GTI es más utilizada por el hecho de que, bueno, para el peso que le vas a meter en el morro, pues es muchísimo más estable y es mejor. La estabilidad, la barra estabilizadora lleva unas violetas que anclan en el amortiguador, no va Ujú. directa a este brazo de trapecio. Es la más utilizada. Ya. Trapecios de 309 se suelen utilizar para darle un poquito más de caída a las ruedas. Al ser un Ujú. poquito más largos, le Ya. das un poquito más de caída. Manguetas también, dependiendo de lo que vayas a meter, se suelen sustituir dependiendo del estriado que lleven. Ujú. Cambia, por ejemplo, una mangueta de rally o de GTI, dependiendo de la base que estés tomando, pues la tienes que modificar porque los palieres de un TU llevan un cierto número de estrías que no lleva el de XU, ¿no?
Ya, ya, ya. Es un detalle también a tener en cuenta. Uh-huh. ¿Y es algo que se recomiende o realmente metiéndole motor? O sea, si se deja lo que hablamos, ejes originales, o sea, todo un poco esas piezas originales, ¿pasa algo o lo suyo es meterle lo de un 309? Lo suyo es meter su cuna grande de GTI, más que nada Ya. por el peso ya, que le estás metiendo delante. La cuna original, bueno, se defiende, Sí. pero se defiende para motores pequeños, Ya. relativamente pequeños. Uh-huh. El Rally, por ejemplo, ya lleva una cuna tipo de GTI, Ya. simplemente por estabilidad. Uh-huh. Es muy recomendable ponerla. Ya. Igual que el puente trasero, hablábamos también el otro día de que había puente trasero tambor y de disco. Pues lo Uh-huh. suyo también es poner uno de disco porque, lógicamente, la frenada mejora bastante. Uh-huh. Los puentes de tambor del 205 detrás, la verdad que frenan un poquito Sí. mal. Bueno, me imagino como todo es un poco Entonces, los de esa época. Y luego, a nivel de frenada, ¿se puede coger a lo mejor de otro Peugeot o sí, algún...? fácilmente. Puedes tomar, por ejemplo, uno de serie el 205 GTI, Rally, todos llevan el mismo diámetro de disco, 247 milímetros. Las pinzas varían. Del disco macizo de una versión normal a una pinza, a un disco ventilado de GTI o Rally, ya la pinza es diferente, es muchísimo mejor. De hecho, yo las tuve que cambiar y se nota bastante la diferencia. Ya. Y luego ya si vamos un poco más allá, pues puedes irte a unas pinzas de un Saxo, a unos discos de 266 milímetros, incluso unos 283 y pistones, pinzas de 2 pistones de 406, ¿no? Uh-huh. De 4 pistones, perdón. ¿Y eso hay que adaptarlo con alguna arandela o algo? ¿O llega así...? Normalmente se suelen tomar este tipo de pinzas porque es llegar y poner. O sea, que no tienes que No adaptar suele haber ni nada. ningún tipo de adaptación, no. Uh-huh. Hay alguno que toma pinzas de 307, estas valen, estas no valen, aquí me pega, Ya. no me pega. No es lo más común utilizar ese tipo de pinzas ya más modernas, Claro. pero es bastante compatible todo. Entre PSA es todo bastante compatible. Claro, entonces entiendo que ya si ya te metes en faena de meterle un swap a 16 válvulas, ya lo suyo es meterle frenos de otro PSA. Sí, Si puedes ya por meterle completo. también eje delantero de 309, ¿no? ¿Y atrás también se mete de 309 o no? Sí se suele utilizar ese puente para darle más anchura, Claro. pero aquí hay que tener un poco de cuidado porque, claro, depende de la llanta que luego vayas a utilizar, Uh-huh. pega en el chasis, no pega, Porque ¿cuánto es recorta, más de ancho, roza. más o menos? Pues lo estuve mirando y era en torno a 3-4 centímetros más ancho, se nota. O sea, 2 centímetros por cada lado. No, que es Sí, ya al una final distancia se ya nota. considerable. Porque Luego aquí, por ejemplo, adelante ensancha más, te entiendo, ¿no? Porque eso también al ser más largos, te ensancha también un los poco. trapecios, sí, los trapecios de 309 ensanchan un poquito, le dan ese plus de caída. Ya. Solamente caída. Uh-huh. Porque la pinza es fijar el amortiguador en la parte de arriba y no... Ya. Es una Mapfre de siempre y lleva un trapecio inferior, pues le metes un trapecio Claro, más pero largo. me imagino que sí, joder, si ya le metes todo el tren completo de 309, tanto delante como detrás, el coche a nivel agilidad tiene que ser... Va muy bien, perdón. súper estable y sí. Luego, por ejemplo, pues en el puente de atrás tenemos diferentes... Estos puentes van por barras de torsión. Hay diferentes tipos de barras de torsión dependiendo del grosor. La barra estabilizadora también hay diferente tipo de grosor. Si buscas las barras más gordas, pues estás haciendo un coche que es una tabla. A nivel de estabilidad. Me imagino que tiene que ser la leche, vamos. Sí. No, qué bueno. Es. Sí. Entonces, claro, si ya nos metemos, entiendo que meterte en un swap de 16 válvulas es que es mucha pasta. O sea, Al final se va un pico bastante grande. Vamos a decir que no es demasiado complicado de hacer por el tema de que hay muchísima información, mucha gente que lo ha hecho y muchas piezas ya adaptadas para hacerlo, pero se va un pico. Al final, entre unas cosas y otras, se va un pico, proyecto de homologación y demás, y costar cuesta. Ya. Imagino que el resultado merecerá la pena. Sí, claro, es una bestia. ¿En el club tenéis alguno? Sí tenemos alguno. Y RFS me parece... Y cuando lo prueba la gente, ¿qué hace? No lo quiere. Sí, ¿cómo lo van a querer? Yo, por ejemplo, en el Jarama los he visto y joder, yo quiero uno de esos, porque tú lo veías que llegaba detrás tuyo a la recta y te pasaba como un obús y te perdía en el horizonte, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo anda esto? Claro, porque luego entiendo también eso, que habrá que meterle las suspensiones correspondientes para que todo vaya en conjunto. Y es un coche, o sea, a nivel eso de pérdidas de tracción y demás, ¿se defiende? O sea, no es necesario autoblocante. Los amigos de Petrolhead, por ejemplo, sí que lo han llegado a meter.
pero yo los compañeros que tenemos en el club y lo que he visto por ahí Ya, no suelen incluirlo, no ya, ya, suelen ya. ponerlo. Al final llevas pues unos ejes bastante anchos, le metes una rueda ya un poco Ujú. grande, se suele meter las típicas PTs en las llantas más bonitas que para el 205 y más Sí, que son las anchas. que tiene Mario, ¿no? Sí, exacto. Sí, que Son me comentaba el otro realmente día las que que a mí mejor son funcionan las que más en me esto. gustan para ese coche. Sí, son preciosas las llantas. Además las fabrican nuevas, o sea, le pueden comprar nuevas ahora mismo. Ya. Cuestan 800 euros, pero Bueno, al final es lo que decimos. bien, Bueno, si estos coches ya son un capricho, si te lo sí, puedes permitir y tal, pues ¿por qué no? sí. O sea, que en ese Sí, sentido, y eso, al final pues mejora, por desplazamiento y tal mejora. claro. Ujú. ¿De suspensión que se le suele meter? Porque PTS también tiene suspensiones, Sí, pero entiendo que eso eso, es bueno, caro. digamos que PTS ya es lo más top, Ya, es lo más caro que hay y lo más top. ya. ¿Y A qué se le partir de ahí, suele pues bueno, meter pues si no a estos coches? Así un poco lo más, más deportivo. lo más típico, pues marcas Vistein, Coney, es lo más dado. Los Ujú. típicos Vistein estos V6 con muelles, pues unos muelles Ya. Eibatch o Ujú. es lo más utilizado. Ya, 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 ya. O sea, que lo suyo es meterle. Porque es que, claro, Connie me imagino que también serán más duretes. Y, Sí, bueno, se suele utilizar más los Vistein. claro, Yo lo que me veo imagino que es serán un para poquito este más tipo de swaps los confortables, ¿no? Vistein. Mm. Sí. Yo, por ejemplo, sí que llevo los Coney, pero claro, es una gama un poquito más intermedia y bueno, un poquito secos, pero la verdad que cuando absorben un bache lo absorben bastante bien. No, O no, no. sea, de momento estoy contento con ellos. Bueno, o sea, que lo suyo entonces ha quedado claro que hay que hacer un swap a 16. Porque, claro, Bueno, entiendo para que gustos un poquito. si haces un swap a 16, lo más fácil de todo entiendo que es partir de un GTI de serie. O se Mm, puede partir de algo básico. es lo que te comentaba antes. Si había diferencias a nivel de chasis de soporte en el Talbot, Claro. entre TU y XU no. Es el mismo soporte motor. Ujú. Puedes llegar y cambiando la cuna, puedes Claro. llegar a cambiar uno por otro que Ya. sin Pero mayores vamos, adaptaciones a que nivel de para no chasis. liarse mucho dentro de la liada, lo suyo es Sí, hacerlo a través de un GTI de serie. un GTI porque, bueno, al final luego la homologación, el aumento de potencia no es tanto. Ya. Pero claro, vas a demacrar hoy día un GTI para hacerle este swap. Ya, Pues es que es la historia, pero bueno, yo qué sé. claro, Ahí es la que decimos, es que al final, pues eso, está más el estilo original, de serie, otros que a lo mejor, pues oye, dentro de que sean o que sigan una estética original, pero oye, tienen ahí metido ese motor y tal, pues bueno, ahí al final es sí. para gustos los Incluso colores, aparte yo del creo. Mi 16, hay otra vez, no hay muchos swaps de este tipo en España, pero está el TC Turbo. Es el Ujú. 1098 válvulas turbo, Ya. 150 caballos y bueno, también se le puede trabajar algo. Eso tiene que ir también muy bien. Ujú. ¿Y es fácil meterlo o no? El motor en sí es el mismo. O Ujú. sea, tú lo ves estéticamente, es el mismo 1009 de 8 válvulas igual, pero sobrealimentado. O sea, Ya, ya, ya. no tiene demasiadas cosillas. Bueno. Está bastante bien la opción también. No, no, pues oye, pues las apuntamos y yo creo que, bueno, hemos hecho un repaso bastante amplio. Yo creo que no nos Sí, hemos dejado nada. No sé si habremos despejado dudas o habremos sembrado más, pero bueno, me imagino que si bueno, alguien estaba pensando en modificar su coche, pues aquí tiene yo creo que información. hay un porrón de opciones. O sea que, y si no, pues bueno, me imagino que te preguntarán a ti, como buena Wikipedia del 205. Oye, yo encantado de responder a todo el mundo, de solventar las dudas que pueda y ya está. A mí me gusta, oye, es una afición bonita, No, al me final gusta eso, como tener buen rollo decimos, con si toda la gente el hecho de tener el club y demás y tener gente pues con los conocimientos que tienes tú, al final tiene que servir para eso, para ayudarse entre unos mm, y otros, para mejorar los coches, o sea que en ese sentido, sí, pues oye, ¿qué más se puede pedir? si se puede colaborar en el sueño de los demás, ¿no? Claro, Pues no, ayudarles no, un poquito, así es, pues bien. muy bien. Mm. Oye, pues Diego, pues un placer como el otro día. Así que yo ahora también, claro, toda esta Igualmente. información que me cuentas la tengo que almacenar ahora, así que me tengo que quitar otras, otras cosas. Pero bueno, yo creo que se ha tratado de hacer de la manera más sencilla posible, sin entrar en Sí, mucho porque tecnicismo, porque si no, entonces ya sí. nos perdemos. Así que bueno, a ver si antes de acabar esta cuarentena tendrás que pasarte otra vez por aquí, porque ya alguno con lo del 1008 Turbo la habrá dejado ahí dándole vueltas. O sea que Oye, sin ningún problema. A mí no me habrá que importa. profundizar más en ese motor. Vale. Bueno, Diego, pues muchas gracias otra vez y espero que pases Nada. buena tarde de domingo.
Eso es, ya nos veremos por Sanabria o por alguna quedada, Yo, Jarama, donde yo quieras, ahí vamos, estaremos. ya le dije a Mike cuando pase todo esto, algún día tendremos que quedar, pero vamos, si me conseguís por ahí algún 205 GTI con motor 16 y que me den una vuelta aunque sea, yo encantado. Oye, te lo buscamos rápido, te lo buscamos rápido. Muy bien. Bueno, Diego, lo dicho, cuídate y muchas gracias por todo. Un abrazo. Nada, muchas gracias a ti. Hasta Venga, luego. hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo. Una vez más, Diego nos ha informado largo y tendido sobre el 205, el maravilloso coche de Contigo al fin del mundo. Yo creo que ha estado bastante bien. Hemos aprendido todos de una manera entretenida. Ha sido muy didáctico. Así que nada, gracias a los que lo habéis visto y como siempre os digo, espero que los días que nos quedan estéis bien, que lo paséis de la manera más entretenida posible y mañana volveremos con otro directo, así que estar atentos a la cuenta, luego lo publicaré a ver quién nos acompaña mañana. Un abrazo a todos.